En este tema, la prensa bajo el dictado de las imágenes, abordamos las transformaciones que va a sufrir la prensa tras la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo de entreguerra y la Segunda Guerra Mundial había habido un fuerte intervencionismo estatal y los nuevos medios se pusieron al servicio de la propaganda más que al servicio de los ciudadanos. De tal manera que al concluir el gran conflicto bélico, la prensa tiene que reinventarse a sí misma y reconducirse. Ahora, desde luego, con el fenómeno de los nuevos medios audiovisuales como competencia en un primer plano. Vamos a ver cómo el mundo se reorganiza en dos grandes bloques, bloque capitalista, el bloque de la Unión Soviética. El mundo está equitativamente repartido entre unas tendencias liberales, democráticas, el sistema informativo que conocemos en Occidente, mientras que el totalitarismo, las formas del totalitarismo en la información, tal y como las venimos definiendo en los temas anteriores, siguen vigentes en la otra mitad del mundo. Nosotros no abordamos esta segundo punto de vista, nos centramos en la evolución de los medios occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los sistemas informativos occidentales se reorganizaron hasta constituir un nuevo orden que habría de cubrir más o menos hasta la década de los 80. Los países victoriosos dedujeron de su experiencia de la guerra que los medios debían de cumplir una función de servicio público y consideraron que la libertad de expresión es la garantía de supervivencia del sistema político democrático. Los cambios y transformaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX son verdaderamente extraordinarios. El desarrollo de los medios audiovisuales contribuyó a la reducción de la demanda de información escrita y obligó a las empresas periodísticas a enfrentarse al reto de la competitividad, con reformas que afectaban a la organización y al modo de hacer periodismo. Para ello fueron necesarios grandes recursos financieros, difícilmente sostenibles para empresas de tipo familiar o de número limitado de accionistas, que es el modelo que sigue con frecuencia el periodismo escrito. Las fusiones, las concentraciones de publicaciones en trusts y cadenas informativas fueron la solución aplicada. Estos procesos se vieron acompañados de una mayor dependencia de los recursos publicitarios. La tendencia a la globalización lleva aparejada una política de búsqueda del máximo beneficio y ello condiciona necesariamente el modo de hacer periodismo, no solo en el diseño y el estilo, sino también en los contenidos. Las políticas editoriales que marcaron las diferencias entre las empresas periodísticas en la primera mitad del siglo XX se fueron diluyendo, convirtiendo la prensa en un objeto de consumo sujeto al mandato del mercado financiero. Podemos decir entonces que se inicia una nueva trayectoria para el periodismo escrito. Las noticias ya eran conocidas por la televisión. El lector, además ahora, con muchas más ocupaciones, dispone de menos tiempo para leer. Y además, en paralelo, a lo largo de este periodo de tiempo se van desarrollando nuevos intereses de la ciudadanía por nuevas temáticas. En torno a los años 90, la televisión relevará a la prensa en cuanto a ser el medio informativo no solamente de mayor audiencia e influencia, sino que se convertirá en el dominante y de referencia obligada para todos los demás medios. O sea que es la televisión la que va a marcar la pauta informativa, cuáles son los temas, los enfoques, los escenarios, los personajes y también el estilo. Marca en definitiva qué es noticia. Sustancialmente hemos dado un salto cualitativo. La información en los diarios revela los hechos contextualizándolos. Y sin embargo, la información en los telediarios muestra los hechos espectacularizando. El periodismo escrito no tiene más remedios que evolucionar hacia nuevas formas que puntualicen y prioricen a las ideas frente a los hechos, las costumbres y las actitudes, que es lo propio
del periodismo audiovisual. Van a hacer entonces, en este periodo de estudio del 45 a los 80, un periodismo más interpretativo, más localista, más concreto en el sentido del ámbito geográfico que abarca y también más concreto en los temas que utiliza. Un periodismo más analítico, más de orientación, más de profundización en lo que ha acontecido, más que en la prioridad de las noticias, porque de eso ya se encarga la televisión. Estamos, por tanto, en una era de especialización y surgen infinidad de temáticas que desarrollan esos intereses que el nuevo ciudadano está también, en los que también el nuevo ciudadano está interesado. Deportes, finanzas, cultura, ocio, periodismo femenino, ecología. Vemos en esta etapa cómo surge un nuevo modelo de prensa en Centro Europa que rompe moldes con la prensa tradicional. Surgen nuevas cabeceras marcadas por esa iniciativa de cambio que se inspira en la prensa de calidad clásica, que refuerza ese carácter analítico interpretativo que acabamos de poner de manifiesto y que a la larga han destacado en el mercado informativo tanto por su permanencia en el tiempo como por la creatividad de fórmulas periodísticas desarrolladas. Nos referimos fundamentalmente al caso francés, en el que vamos a encontrarnos un panorama de nuevas publicaciones lideradas por Le Monde, que va a ser el referente dominante entre la mayoría de los profesionales cualificados entre las décadas de los 50 y los 80. Ha hecho gala de su independencia económica, financiera y de su relativa neutralidad política y ha operado como una pieza clave del engranaje modernizador del nuevo Estado francés. Es un instrumento, además, de vertebración ideológica y cultural para los franceses. En el plano internacional ha sido un faro y guía en la política exterior francesa y ha sido, asimismo, un espacio de interlocución diplomática, algo que han hecho muy pocos rotativos, como el Times, el New York Times o el The International Herald Tribune. Ha sido un gran defensor de la nueva Europa en su triple vertiente geográfica, histórica e ideológica. En el año 51 se constituye como la primera sociedad de redactores del mundo. Es un mérito que le ha valido la divisa de ser el primer diario de los periodistas. Otro diario novedoso en el mercado francés, Libération, sale a la calle en 1973, animado por los rescoldos de la revuelta de mayo del 68, revuelta estudiantil, y está amparada por intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre o Michel Foucault. En su primera etapa, hasta 1981, su objetivo es incidir dentro de los movimientos radicales y su lenguaje es irreverente y provocador. Superados estos primeros años de ultraizquierda, adopta un formato diario magazine y un tono interpretativo con visos libertarios. Está dirigido a un público más joven, huye de la seriedad de Le Monde o de Le Figaro, que son los periódicos clásicos, y desarrolla un nuevo periodismo de agradable lectura y un atractivo despliegue informativo gráfico. En otro orden de cosas hay que destacar el desarrollo de magazines de información general, como el prestigioso Le Nouvel Observateur. En el mercado francés, la nota distintiva va a ser la prensa regional y local, que representa el 70% del mercado periodístico y que disputa a la televisión el título de principal medio nacional. Por el contrario, y por eso subrayamos Le Nouvel Observateur, Francia ostenta el récord en lectores de semanarios en todo el mundo, con este Le Nouvel Observateur, que aparece en el año 64, y le acompañan pues otros que vamos a ver más adelante, como Paris Match, L'Express o Le Point.
Al igual que en Francia, el mercado periodístico alemán atravesó desde finales de los 90 la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y casi todas las editoriales han sufrido retroceso y se han visto obligadas a hacer despidos y reestructurar sus publicaciones. Alemania destaca por tener el mayor número de diarios de toda Europa, con 386 a finales del siglo XX y una tirada total de 28 millones de ejemplares, con mucha relevancia en este caso de la prensa local y regional y un público muy fiel. Entre los diarios de difusión nacional que se venden mayoritariamente por suscripción, más del 75% se vende por esta fórmula, convive la prensa de élite con la popular y la sensacionalista de venta callejera. Entre los semanarios políticos más interesantes, Die Zeit, fundado en 1946, es el más prestigioso, con casi medio millón, perdón, de ejemplares. Se presenta como el órgano de los intelectuales y ofrece un perfil denso con largos artículos de fondo. Der Spiegel es la réplica de la revista Time americana y ha destapado numerosos escándalos y casos de corrupción, impulsando asimismo la discusión política de temas controvertidos. Der Spiegel y Der Stern. Entre los pocos diarios de élite alemanes de difusión nacional y alcance internacional destacan por su rigor Frankfurter Zeitung, de tendencia conservadora, sobre todo en economía, y Die Welt, editado en Berlín con algo más de 200.000. Más adelante veremos el desarrollo de una prensa popular a imitación de la británica. Por lo que respecta al caso italiano, también va a conocer la aparición de esta nueva prensa de carácter analítico. En este caso tenéis el Manifiesto, es una publicación que aparece en los años 70 con claro carácter comunista, y la República. Por lo que respecta a la prensa del Reino Unido, los ingleses han sido siempre grandes lectores de periódicos y lo siguieron siendo a pesar de la competencia de los medios audiovisuales y digitales y del descenso acusado de las tiradas. Los índices de difusión de la prensa diaria de la Unión Europea en 2001 situaban al Reino Unido en el tercer lugar por detrás de Finlandia y Suecia. A pesar de la concentración, la estructura del mercado periodístico inglés varió poco en la segunda mitad del siglo XX. Continúan publicaciones, muchas de ellas con más de 200 años de antigüedad, y sigue esa convivencia entre los periódicos de élites, de gran tamaño y contenido denso, y los populares, los famosos tabloides, con contenidos de interés humano, sensacionalistas o abiertamente amarillistas con tiradas millonarias. Por lo que respecta a la prensa de élite, destaca por su antigüedad, por supuesto, el Times, el más antiguo, ya no tan plumbe o tan pesado como antaño, pero con un prestigio inalterado y gran influencia política, pese a haber pasado a manos del grupo Murdoch. En 2001 su tirada rondaba los 667.000 ejemplares. El Daily Telegraph es el primer periódico popular de la historia del Reino Unido, es bastante conservador y ostenta la mayor tirada cercana al 1.000.000 de ejemplares. Las portadas que ven son todas de este año, 2021, y ya ven cómo llevan a portada pues grandes asuntos. The Guardian es bastante más liberal que el Times y tiene abierta una lucha en estos momentos contra el presidente Johnson, primer ministro, perdón, Johnson, por las polémicas fiestas navideñas en la residencia presidencial. Financial Times, que goza de reconocimiento en el mundo financiero con una tirada de casi 500.000.
Por lo que respecta a la innovación, está representada en este caso por un diario de calidad, The Independent, que aparece en el año 86. Es el más joven, moderno e innovador de los diarios de calidad, creado por el grupo Mirror con la pretensión de ocupar un lugar en el centro político, y suele dedicar más interés a los asuntos internacionales que sus propios colegas. En otro orden de cosas, los tabloides son quizás lo más representativo del mercado británico. Tienen circulación nacional y estas son las 4 cabeceras más representativas. Algunos de larga tradición, ya los conocemos. Daily Mail pretende ser el más intelectual de los diarios populares. En el año 2000 tenía una tirada de 2,5 millones de ejemplares. Junto al Daily Express, que nació en 1900, constituye el tándem noble de la prensa popular, con un lenguaje menos vulgar y menos amarillista. The Mirror se funda en 1903 y suele ofrecer más imágenes que texto, especialmente de mujeres ligeras de ropa. Pueden ver el contraste entre estas portadas y la prensa de élite. Creo que es bastante llamativo, esos titulares, esas portadas llamativas, ese intento de provocación de los tabloides británicos, ¿no? Los temas predilectos por The Mirror son las cuestiones de sexo, los crímenes, las fiestas, la vida social de la clase dirigente británica. Su tirada sobrepasa los 2 millones de ejemplares al iniciarse este milenio, ¿no? El récord de tiradas y noticias amarillas, en cambio, lo ostenta The Sun, con casi 3,5 millones de ejemplares al iniciarse el siglo XXI. Se creó en 1964 en el emporio Murdoch y suele publicar con insistencia los trapos sucios de la familia real inglesa. En el plano político, The Sun ha apoyado tradicionalmente al Partido Conservador, lo hizo con Margaret Thatcher y John Major. De manera excepcional, pidió el voto para el líder laborista Tony Blair en las elecciones del 97 para de nuevo volver a apoyar a los conservadores. A imitación de estos tabloides, vemos otros ejemplos europeos que han triunfado. El sensacionalista Bild Zeitung, en este caso, es el buque insignia de la editorial Springer, que representa la prensa popular en el caso alemán. Es el de mayor tirada, con más de 4 millones en la primera década del siglo XXI. Es populista, es provocador. Se mira, el reflejo es el Mirror británico, aunque su formato es algo más grande. Suele presentar sus textos precedidos de grandes titulares a todo color y ofrece las situaciones políticas y sociales de manera muy simplificada y subjetiva. Ya ven ahí a Angela Merkel ataviada como si fuera el Kaiser Guillermo, al que conocéis por el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la repercusión de la propaganda de guerra. En otro orden de cosas, la prensa en Estados Unidos eh, tiene otras complejidades, su propia estructura informativa, estructura empresarial, ¿no? Por su enorme extensión geográfica, el desarrollo de la prensa regional es muy significativo. Solo algunos diarios editados en las metrópolis gozan de tal prestigio que puede entendérseles como prensa nacional, porque extienden su circulación por todo el territorio. Los que concentran mayores tiradas, circulación por todo el territorio, son los que vamos a trabajar en este tema. USA Today, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The New York Times y The Washington Post. USA Today, del grupo Gannett, fundado en 1982, es un tipo de periodismo más ligero, con una presentación colorida, ya ven, con titulares un poco más llamativos, con la pretensión de arrancar lectores a las revistas y a un público muy adicto a la televisión. Tiene un formato de noticia breve y llamativa. En 2003 alcanzó las cifras millonarias, 2,3 millones de ejemplares. The Wall Street Journal nació en 1889, por tanto un periódico centenario de carácter financiero, especializado en temas de finanzas. Después de la Segunda Guerra comenzó su expansión mundial, incluyendo resúmenes de noticias tanto nacionales como internacionales.
y de los 65.000 ejemplares que tiraba al principio en la década de los 50 pasó a 1,7 en 1997. Los Angeles Times, que ha ganado más de una veintena de premios Pulitzer y tiene una cartera de publicidad que supera la del New York Times, su competidor más inmediato. En el 2000 superó el 1.100.000 ejemplares. Y las grandes referencias del periodismo norteamericano, del New York Times, ahí ven una de las portadas de sus legendarias portadas que pasarán a la historia del periodismo, dedicado en este caso a la expansión del COVID. En todas las diapositivas tienen referencias a otras páginas que les conducen a la ampliación de estos temas que yo apenas apunto en este breve resumen. El New York Times mantuvo su prestigio por su forma de comunicar las noticias con honradez y el máximo afán de objetividad. En esos términos lo explicaba Meyerberger, es un redactor, con ocasión de su centenario en 1951. El New York Times, decía, es experimentado, pero no pedante, objetivo, pero nunca indiferente, detallado y minucioso, pero no aburrido, poderoso, pero no violento, amante de la verdad, pero no intolerante, políticamente honesto, pero no partidista, internacional en su enfoque, en su difusión y en su influencia, pero siempre americano. En 2003 se vio envuelto en un escándalo por el descubrimiento de las noticias falsas, las inexactitudes y plagios firmados por un joven periodista, y aún así, en 2003 supera ya el millón 100.000 ejemplares, y su edición dominical pasa del 1,5 millones de ejemplares. El Washington Post, que nació en 1877, es un periódico que nació tradicionalmente para apoyar a los demócratas. En el año 98, a finales del siglo XX, alcanzó los 783.000 ejemplares. Se hizo mundialmente famoso en los años 70 a raíz del caso Watergate y sus denuncias contra el presidente Nixon. Y ahora mismo pues está liderando el periodismo digital, como podrán ver si siguen este enlace, ambos dos, tanto New York Times como el Washington Post, pero el Washington Post de alguna manera le va un poco a la zaga al New York Times. Y es muy importante en el caso de los Estados Unidos, son un capítulo importante del panorama periodístico norteamericano, los News Magazine, que gozan de tiradas millonarias muy al contrario que sus colegas europeos. Destacan, por supuesto, la legendaria Time, con una circulación mundial superior a los 5 millones de ejemplares, con esas representativas portadas que hemos estudiado ya en otros momentos y que sigue liderando el mercado de los News Magazine. Newsweek, que a finales del siglo XX alcanzaba ya los 3.200.000 ejemplares, y otros semanarios de opinión de calidad incuestionable, como The New Yorker, ¿no?, que es una joya del periodismo norteamericano por su alto nivel y su esmerada edición. Otras revistas europeas han ido imitando, sin alcanzar el éxito de las norteamericanas ni la referencia internacional que tienen las americanas. Paris Match, que nace como un semanario popular y que sigue siendo una referencia en el país galo, y tenéis Le Presse, igualmente, y Der Spiegel, que representan de alguna manera el modelo del semanario político comprometido, ¿no?, con la información en profundidad, con el abordaje de la información con claves orientativas para el lector y ese matiz de profundización que no alcanza la prensa convencional, los diarios de grandes tiradas. Una vez hemos visto el panorama de la evolución de los grandes periódicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, dedicamos un pequeño apartado al desarrollo del activismo periodístico. Durante la década de los 60 se removieron los cimientos del periodismo, particularmente en Estados Unidos,
dando lugar a lo que se ha llamado el activismo político. Se trata de una reacción al periodismo convencional, al establishment. Es una crítica a la administración política, a la autoridad política, al sistema económico y cultural. Y también es una crítica, una reacción al modo de vida americano. Todo eso en su conjunto conformaría lo que hemos denominado el activismo periodístico. Tiene un talante, por tanto, muy crítico. Sus corrientes más representativas fueron el periodismo de investigación, el New Journalism o nuevas narrativas, como se le ha denominado, y el periodismo contracultural o periodismo underground. El activismo periodístico contribuyó a regenerar la vida social norteamericana, desconfiados con el sistema y decepcionados por las condiciones de vida de los norteamericanos. Eran partidarios de que la prensa, en un régimen democrático, sirva para defender la democracia y no solo para beneficiar a los propietarios de los medios informativos y mucho menos contribuir a la fortaleza del sistema. Es una reacción a los excesos de la Guerra Fría, entendiéndolo de esta manera, ¿no? El periodismo de investigación, relevante norteamericano, el, el activismo periodístico surge durante la década de los 60 en los Estados Unidos y va a remover los cimientos del periodismo norteamericano. Surge como reacción al periodismo convencional, como una reacción igualmente al establishment, a la administración política, a las autoridades militares y al sistema económico y cultural en su conjunto. Y es también una reacción al modo de vida americano. Las corrientes más representativas del activismo periodístico serán el periodismo de investigación, el New Journalism o nuevas narrativas y el periodismo contracultural o underground. El activismo periodístico contribuyó a regenerar la vida social norteamericana. Desconfiados con el sistema y decepcionados con las condiciones de este, eran partidarios de que la prensa, en un régimen democrático, debe servir para defender precisamente a la democracia y no solo para beneficiar a los propietarios de los medios de comunicación y mucho menos al sistema político económico vigente, ¿no? El periodismo de investigación es muy relevante en el caso norteamericano, va a tener su periodo de esplendor entre 1960 y 1975, coincide con momentos fundamentales como la guerra de Vietnam, ¿no? Sus elementos fundamentales es que la información ha de ser fruto de la iniciativa de los periodistas, o sea, que no puede ser la filtración de un dossier a la prensa, que son las prácticas habituales del periodismo convencional. El periodismo convencional lanza a la calle a los reporteros para extraer declaraciones y observaciones presenciales. El periodismo de investigación va más allá, quiere profundizar en los hechos, dotar de un contexto a lo que está ocurriendo, a las noticias, buscando las implicaciones, las causas, los porqués y los para qué, los resultados de los procesos históricos que se están viviendo. Periodismo de investigación busca más el conocimiento que la información estrictamente de lo que acontece, ¿no? Los profesionales que lo ejercieron recibieron el sobrenombre de nuevos mucrakers y denunciaron que había mucha basura y contradicción en el establishment en Estados Unidos, ¿no? Es la función de cuarto poder que hemos reivindicado a lo largo de esta asignatura, ¿no? Son menos idealistas que la primera generación de mucrakers, pero sí más imparciales. Se constituyen en verdaderos delegados cívicos para defender al ciudadano y exigir al presidente y los políticos que cumplieran sus compromisos, con hitos muy significativos. Los medios más representativos norteamericanos formaron equipos de investigación estables que destaparon casos muy importantes de corrupción administrativa. Los más significativos, la complejidad de la CIA con la prensa, en el año 67, el asesinato por una compañía de infantería de mujeres y niños en la aldea vietnamita de My Lai, en el año 69, las irregularidades en el funcionamiento de la policía de Nueva York, que lo destapó el New York Times en el año 72, el caso de espionaje ilegal de la CIA a 10.000 ciudadanos,
volvió a sacarlo New York Times en el 74, y sin embargo el que ha quedado para la posteridad es justamente el que ha quedado para la posteridad, como digo, es justamente el caso Watergate, ¿no? Considerado por muchos el mejor trabajo periodístico de la historia contemporánea, el que provoca, como bien saben, la dimisión de Nixon a raíz de estos escándalos electorales, ¿no? También para el caso español contamos con esta tendencia al periodismo de investigación. Cuando arranca en nuestro país la transición en el año 75, empieza a considerarse también como una modalidad necesaria y deseable en una sociedad democrática estable. Fueron constituyendo pequeños equipos de investigación los periódicos que lideraron la transición política en nuestro país a nivel informativo: El País, La Vanguardia y la revista Cambio 16. La revista Tiempo incorporó una sección que se llamaba Reportajes Especiales de Investigación. Y en el año 83 hemos puesto aquí algunos ejemplos donde se destapan las primeras corrupciones públicas. Por ejemplo, Cambio 16 denuncia a 4 jueces de Barcelona que estuvieron utilizando sus privilegios en el cargo que ocupaban en beneficio propio. Y La Vanguardia publicó también una serie de reportajes sobre las actividades de la mafia en España. Aquí tienen algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un escándalo farmacéutico en el caso de Cambio 16, ¿no? Esa nueva apuesta por el periodismo de investigación, que no debe caer en saco roto en ningún momento, porque es garantía de que los poderes públicos están controlados y que la prensa está cumpliendo efectivamente su función. Ahonda en la esencia de lo que debe ser un buen periodista, del oficio, la naturaleza del oficio, ¿no? Les pongo esta referencia y con esto vamos concluyendo, de Kapuscinski, ¿no? No es un oficio para necios ni para cínicos. Este no es un oficio para gente que no sabe implicarse, que no sabe sabe del valor democrático que tiene su profesión, ¿no? Para ejercer el periodismo, dice Kapuscinski, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. De alguna manera, esta es la implicación. Y con esto damos paso al último apartado de, de este tema, que sería una breve pincelada de lo que constituyó el nuevo periodismo en los Estados Unidos. Es una reacción a ese periodismo convencional que no responde a las inquietudes sociales, ¿no? Es el momento en el que están apareciendo los grandes movimientos de concienciación de los derechos civiles, el movimiento por los derechos de los negros, por el derecho de las mujeres a la participación política, todos esos grupos que no están representados en la vida pública y que empiezan a aparecer: el movimiento hippie, el movimiento estudiantil, el movimiento ecologista, todas esas grandes corrientes que empiezan a aparecer en los años 60, empiezan a reivindicar su espacio también en la vida pública y su espacio en los medios, ¿no? Entonces aparecen nuevas temáticas y aparece, sobre todo, y esto es lo más significativo, un periodismo menos convencional en su elaboración, más literario y más innovador, con fórmulas periodísticas más atractivas, fuera de esos cánones tradicionales. Y por tanto, los dos rasgos esenciales del nuevo periodismo va a ser ese rechazo a las técnicas que buscan insistentemente la objetividad del recurso y que traducen la profesión en un ejercicio de rutinas y formas dominantes en el periodismo informativo, ¿no? Y la incorporación, por otra parte, de otras formas de escribir, dando mayor protagonista, pues inspirándonos en ejemplos como A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Que es, digamos, la referencia novelística y periodística, ¿no? Una novela periodística.
esas nuevas formas de escribir, que luego ha tenido mucho recorrido este nuevo periodismo en las nuevas narrativas en, en América del Sur, ¿no? En el periodismo que hicieron Gabriel García Márquez y el que está liderando ahora mismo, pues, profesionales como Guerrero o, o otros del panorama nacional, ¿no? Aquí tienen algunas referencias de esas nuevas publicaciones que rompen la rigidez del periodismo convencional y que suponen una apuesta definitiva por otra manera de entender el periodismo, ¿no? Fíjense en esas ilustraciones psicodélicas, provocadoras, que tienen un enfoque tanto político como cultural y conforman una auténtica cosmovisión con un ideario pacifista y una perspectiva educadora a favor de los oprimidos, de la liberación sexual, de la renovación moral, ¿no? Esta prensa va a sobrepasar las 3.000 publicaciones y aborda temas que estaban ausentes en el panorama comunicativo hegemónico y sobre todo crean estilos y productos periodísticos nuevos, algunos de ellos todavía vigentes entre nosotros, ¿no? Se trataba de atraer a miles de jóvenes que se identifican con esa rebelión étnica y ética y estética y de género que representa el movimiento. La prensa underground se jactaba de publicar, parodiando la leyenda del New York Times, todas las noticias que desmerecen ser impresas, ¿no? La prensa underground atrajo además a algunos comunicadores profesionales, a muchos escritores y dibujantes apasionados que buscaban una oportunidad, y a todos ellos se les permitió practicar un periodismo personal, no encorsetado, con tratamientos y enfoques individualizados, y se convirtió en el portavoz de la rebelión juvenil, demostrando la capacidad de invención y provocación del diseño gráfico y la accesibilidad para los disidentes que buscaban expresarse con libertad. Además de la información, por supuesto, en esta prensa abundan los editoriales, o sea, el periodismo de opinión, la poesía, el cómic, las manifestaciones artísticas, con un lenguaje a menudo irreverente, imaginativo, sesgado, provocador, loco, que de alguna manera supone una gran revolución y que abre una línea que llega hasta el presente, que renueva para siempre la faz del periodismo conservado.